Mi turno como guardia de seguridad en el viejo hospital abandonado comenzaba a medianoche. Sabía que el edificio tenía historias, rumores de figuras espectrales que vagaban por los pasillos y susurros que parecían emanar de las paredes. No era un hombre que creyera en esas cosas, pero las noches eran largas, y la soledad tenía una manera extraña de jugar con la mente. Si no te has suscrito, este es el momento para que no te pierdas ninguno de los videos. El primer incidente ocurrió a las 2:37 de la mañana. Estaba haciendo mi ronda por el segundo piso cuando escuché un llanto quedo. Parecía provenir de una de las habitaciones selladas. Con la linterna en alto, avancé con cautela. La puerta estaba cerrada, con una gruesa cadena asegurada por un candado oxidado. No había forma de que alguien estuviera dentro. Aún así, el sonido continuaba. Respiré hondo y miré a través del pequeño ventanuco de la puerta. No había nadie. Pero entonces, algo me miró de vuelta. Dos ojos hundidos, oscuros y sin vida se clavaron en los míos. Retrocedí, tropezando con mis propios pies. La linterna cayó de mis manos, parpadeando erráticamente en la penumbra. Cuando logré recogerla y apuntarla de nuevo, la figura había desaparecido. Volví a la caseta de vigilancia, tratando de convencerme de que había sido un juego de sombras. Revisé las cámaras, pero la imagen estaba distorsionada, llena de estática. Solo un fragmento de video se distinguía, la figura de un niño parado en el pasillo, mirándome fijamente. Los eventos se intensificaron en las noches siguientes. Voces en los intercomunicadores apagados, puertas que se abrían solas, sombras que se deslizaban por los rincones. Pero lo peor vino una semana después. A las 3:15 de la mañana, las luces parpadearon y un estruendo sacudió el edificio. Corrí hacia el origen del sonido y me encontré con la puerta del sótano abierta de par en par. Nunca antes había estado así. Descendí por las escaleras, sintiendo un frío que me calaba hasta los huesos. En la penumbra, distinguí una camilla con correas de cuero y manchas oscuras en el colchón. El aire estaba denso, pesado. Y entonces lo vi, el reflejo de alguien detrás de mí en el espejo mohoso de la pared. No había nadie al darme la vuelta, pero la imagen seguía ahí. Mi propia cara me miraba, pero no era mi reflejo. Los ojos eran distintos, fríos, llenos de malevolencia. Y entonces, habló con mi voz: no eres el primero, y no serás el último. Hice lo que cualquiera haría, huí. Renuncié esa misma noche. Pero lo más aterrador no fue lo que viví dentro de ese hospital. Fue lo que vi después, al revisar una antigua foto del personal de seguridad. Allí estaba yo, pero la imagen tenía al pie una fecha de hace 30 años. Yo no recordaba haber trabajado allí antes. Y sin embargo, ahí estaba. Sonriendo entre los demás guardias, todos ellos muertos. Siempre pensé que el turno nocturno en la empresa de seguridad era aburrido. Una rutina tediosa de revisar monitores, patrullar pasillos vacíos y firmar reportes. Pero todo cambió cuando fui asignado al viejo hospital psiquiátrico abandonado en las afueras de la ciudad. El edificio llevaba décadas cerrado, pero la compañía había sido contratada para vigilarlo después de que varios intrusos intentaran entrar en busca de emociones fuertes. No me preocupaba. Al menos no hasta la tercera noche. Desde el primer momento, el lugar me dio mala espina. El aire estaba cargado de un olor rancio, como humedad estancada y desinfectante viejo. A pesar del silencio absoluto, sentía que algo me observaba. Las sombras parecían más densas de lo normal, como si se arrastraran solas en las esquinas. La tercera noche, la radio comenzó a fallar. Emitía estática y palabras ininteligibles, como susurros en un idioma que no reconocía. Pensé que era interferencia hasta que escuché claramente mi nombre. Apagué la radio de inmediato, tratando de convencerme de que era mi imaginación. Pero luego vinieron los pasos. Estaba en la sala de monitoreo cuando los escuché en el pasillo, pesados y arrastrados. Tomé mi linterna y salí a revisar, pero no había nadie. Solo el pasillo oscuro y las puertas cerradas de las antiguas habitaciones de los pacientes.
Cuando regresé a mi puesto, noté algo en las cámaras. Una de las puertas que antes estaba cerrada, ahora estaba abierta. Respiré hondo y fui a inspeccionar. La habitación era pequeña y contenía solo una cama metálica oxidada y una silla volcada en la esquina. Pero lo que me heló la sangre fue la frase garabateada en la pared con lo que parecía ser carbón: no está solo. Esa noche, cada vez que cerraba una puerta, otra se abría en algún lugar del edificio. Sentía miradas clavadas en mi espalda y el reflejo en los monitores me devolvía imágenes que no coincidían con la realidad. Un paciente sentado en una esquina, balanceándose. Una figura oscura de pie en medio del pasillo, quieta. Cuando giraba la cabeza para ver en persona, no había nadie. La última noche fue la peor. Caminando por el pasillo principal, la luz de mi linterna parpadeó. Por un segundo, el hospital entero pareció vibrar, y entonces lo vi, una sombra con forma humana al final del corredor, inmóvil. No tenía rostro, solo un vacío oscuro donde deberían estar sus rasgos. Y de pronto, se movió hacia mí, deslizándose sin hacer ruido. Corrí. Sentí el aire volverse espeso, como si cada paso me costara el doble de esfuerzo. La radio volvió a activarse con una cacofonía de voces distorsionadas. No corras, quédate con nosotros. Cuando logré salir del edificio, jadeando, la silueta se detuvo justo en la entrada, mirándome desde la penumbra. Las luces del hospital titilaron y, en un instante, todo quedó en calma. Renuncié al día siguiente. Pero lo que aún me persigue son las últimas imágenes grabadas en las cámaras de seguridad. En la pantalla, puedo verme huyendo aterrorizado, pero detrás de mí, la sombra nunca apareció. Como si todo hubiera estado en mi cabeza. Pero yo sé la verdad. Y cada noche, cuando apago las luces en mi apartamento, siento esa misma presencia observándome en la oscuridad. Trabajar como guardia de seguridad nocturno nunca fue mi sueño, pero el dinero era bueno y las horas eran solitarias, justo como las prefería. Me asignaron a un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, un lugar enorme y frío donde el silencio pesaba como una lápida. Desde la primera noche, supe que algo no estaba bien. El almacén tenía historia. Se decía que en los años 80, una empresa farmacéutica lo usaba para experimentos ilegales. Desaparecieron empleados, hubo accidentes nunca explicados y finalmente, el edificio quedó clausurado. Todo eso lo tomé como rumores, hasta que comencé a experimentar cosas que no tenían lógica. A la segunda noche, mientras realizaba mi patrullaje, escuché un ruido metálico. Pensé que era una rata, pero el sonido se repitió, un golpe seco, rítmico, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo de concreto. Seguí el sonido hasta una de las grandes estanterías y allí lo vi, una sombra humanoide, encorvada, con extremidades largas y una cabeza inclinada hacia un lado. No se movía, pero sentí su mirada fija en mí. Parpadeé y la figura desapareció. Decidí que el cansancio me estaba jugando una mala pasada, así que volví a mi puesto y revisé las cámaras. En una de ellas, justo en el mismo lugar donde había visto la figura, algo se movía en la penumbra. Una forma oscura que se retorcía y parecía arrastrarse en el suelo. Las siguientes noches fueron peores. Escuchaba susurros cuando no había nadie cerca, veía destellos de movimiento en los monitores y encontraba puertas abiertas que yo mismo había cerrado. Pero lo peor ocurrió en mi sexta noche. Estaba sentado en la garita de vigilancia cuando sentí una presencia detrás de mí. Un escalofrío recorrió mi espalda y, lentamente, giré la cabeza. La figura estaba justo detrás de la puerta de vidrio, mirándome con ojos vacíos. Su piel parecía desgarrada y su boca se movía sin emitir sonido. Intenté gritar, pero no pude. La luz parpadeó y en un instante, la figura desapareció. Respiré agitadamente y salí corriendo del almacén, dejando todo atrás. Al día siguiente, renuncié sin dar explicaciones. Nunca volví a ese lugar, pero todavía sueño con esos ojos vacíos, con esos susurros llamándome en la oscuridad. Y lo peor es que, a veces, cuando me despierto en la madrugada, siento que alguien está de pie en la esquina de mi habitación, esperando. Soy un hombre sencillo.
Me llamo Javier y trabajo como guardia de seguridad en un enorme complejo industrial a las afueras de la ciudad. Siempre he sido escéptico, alguien que cree solo en lo que puede ver y tocar. Pero si hay algo que he aprendido en estos últimos meses, es que la oscuridad esconde cosas que no podemos entender, cosas que desafían la lógica y que no deberían existir. El turno nocturno era tranquilo, monótono incluso. Pasaba mis horas recorriendo los pasillos fríos y mal iluminados del complejo, asegurándome de que todo estuviera en orden. Sin embargo, últimamente algo había cambiado. No podía explicarlo con palabras exactas, pero el ambiente se sentía pesado, cargado de una energía que erizaba la piel. Todo empezó con pequeños detalles, ruidos lejanos cuando el lugar debía estar vacío, sombras que parecían moverse con el rabillo del ojo, susurros que se desvanecían cuando intentaba seguirlos. Una noche en particular, mi compañero, Luis, y yo recibimos un reporte de que una de las cámaras había captado movimiento en una zona restringida. Pensamos que se trataba de algún intruso, tal vez un ladrón o un vagabundo que había logrado colarse. Nos dirigimos al área en cuestión, linternas en mano, con la adrenalina corriendo por nuestras venas. Cuando llegamos, la puerta estaba cerrada con llave, tal como la habíamos dejado. No había señales de forzamiento, ni indicios de que alguien hubiera entrado. Nos miramos confundidos, pero decidimos revisar de todas formas. Luis intentó abrir la puerta, pero estaba atascada, como si algo pesado la presionara desde el otro lado. Entonces, se escuchó un golpe sordo, fuerte, que resonó en el pasillo vacío. Sentimos como la temperatura descendió de golpe y un escalofrío recorrió nuestras espinas dorsales. Saqué mi radio y llamé a la central. No hubo respuesta. Solo un ruido estático, intercalado con un murmullo apenas perceptible. Apagué la radio de inmediato. Sentía que, si seguía escuchando, algo iba a responderme. Luis insistió en abrir la puerta con una palanca. Con esfuerzo, logramos forzarla lo suficiente para crear una pequeña abertura. Apuntamos nuestras linternas al interior. Lo que vimos nos dejó sin aliento. El cuarto estaba vacío. Pero en el centro, el polvo del suelo formaba la silueta de una persona acostada. Era perfecta, como si alguien hubiera estado ahí, inmóvil, durante años. Pero lo más perturbador era lo que estaba escrito en la pared, con letras torcidas y temblorosas. No te muevas. No respires. Te está mirando. A partir de esa noche, todo cambió. Las sombras ya no se limitaban a los rincones oscuros. Ahora las veíamos moverse. Oíamos pasos detrás de nosotros cuando patrullábamos, sentíamos miradas perforándonos la espalda. Luis renunció después de una semana. Dijo que no soportaba la sensación de ser observado. Yo intenté aguantar. Necesitaba el trabajo. Pero cada noche se volvía peor. Una madrugada, mientras revisaba las cámaras de seguridad, vi algo que me convenció de que debía marcharme. En la pantalla, en tiempo real, vi la cabina de vigilancia donde me encontraba. Y sentado en la silla, con la cabeza gacha y los brazos inertes, había alguien idéntico a mí. Sentí un terror que me paralizó. Lentamente, la figura en la pantalla levantó la cabeza y me miró. Sus ojos eran pozos oscuros, vacíos, que no reflejaban luz alguna. Sonrió. Y entonces, la imagen se cortó. Salí corriendo sin mirar atrás. No volví nunca más a ese lugar. Pero hay noches en las que despierto con la sensación de que alguien me está observando desde un rincón oscuro de mi habitación. Y en esos momentos, recuerdo lo que decía la pared de aquel cuarto. No te muevas. No respires. Te está mirando. Desde el momento en que acepté el turno nocturno en el viejo edificio de oficinas, supe que algo no estaba bien. No era solo el crujido de la madera vieja o la sensación de abandono, era algo más profundo, algo que se deslizaba por los pasillos oscuros cuando pensaba que estaba solo. La primera noche fue tranquila, apenas unos ruidos lejanos que atribuyó al viento. Pero en la segunda noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad, noté algo extraño.
En una de las pantallas, el pasillo del tercer piso aparecía envuelto en una niebla densa y opaca. Parpadeé, convencido de que era un error técnico, pero cuando miré de nuevo, la niebla había tomado forma. Una silueta alta y distorsionada se erguía en el centro del pasillo. Corrí hasta allí, pero cuando llegué, no había rastro de niebla ni de la figura. Solo el aire denso y el sonido lejano de algo arrastrándose. Me dije a mí mismo que estaba cansado, que el miedo me estaba jugando una mala pasada. Pero luego llegaron las voces. Cada noche, en algún momento entre las 2 y 3 de la mañana, se escuchaban susurros. Al principio eran apenas murmuraciones incomprensibles, pero con el tiempo, las palabras se volvieron claras: sal de aquí, no debiste venir. Las cámaras captaban sombras moviéndose en los rincones, puertas abriéndose solas, pero cuando revisaba en persona, no había nada. Entonces, una noche encontré algo que me hizo cuestionar mi propia cordura. Al revisar los archivos antiguos del edificio, descubrí que hace décadas había sido una institución psiquiátrica. Pacientes que desaparecían, experimentos inhumanos, un ala clausurada por razones nunca explicadas. Una madrugada, cuando decidí explorar el sótano, me topé con una puerta sellada con tablones viejos. Los removí con esfuerzo y descendí por unas escaleras oxidadas hasta una habitación olvidada por el tiempo. En el centro de la habitación, había una vieja silla de contención con correas de cuero mohoso. Las paredes estaban llenas de marcas de arañazos, y en una de ellas, tallado con lo que parecía ser uñas humanas, leí: no lo despiertes. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta a mis espaldas se cerró de golpe y la habitación se llenó de un hedor insoportable. Detrás de mí, en la esquina más oscura, algo comenzó a moverse. Un susurro helado rozó mi oído, y una sombra con ojos vacíos emergió de la penumbra. Nunca antes había sentido un terror tan paralizante. Corrí, sin importar si la cosa me seguía. Logré salir del sótano, bloqueé la puerta y abandoné mi puesto esa misma noche. Días después, al pasar por el edificio, vi que habían tapiado la entrada. Pregunté a un antiguo guardia sobre lo que había allí abajo, pero solo me miró con expresión vacía y dijo: tú lo despertaste, ahora no podrás huir de él. Desde entonces, cada noche, en mi casa, oigo los mismos susurros. Las sombras en las esquinas son más oscuras. Y a veces, cuando me miro al espejo, veo algo detrás de mí que no debería estar allí. Soy un hombre de pocas palabras. Me llamo Esteban y trabajo como guardia de seguridad en un viejo hospital abandonado en las afueras de la ciudad. Siempre he sido ese escéptico, alguien que cree solo en lo que puede ver y tocar. Pero si hay algo que he aprendido en estos últimos meses, es que la oscuridad esconde cosas que no podemos entender, cosas que desafían la lógica y que no deberían existir. Mi turno nocturno comienza a las 10 en punto. Las primeras horas suelen ser tranquilas, aunque el hospital mismo tiene una presencia que lo vuelve inquietante. Pasillos largos, luces parpadeantes y habitaciones que aún conservan restos de camillas y mobiliario oxidado. Pero lo peor es el sótano. Desde mi primer día, evité bajar ahí. Sentía un pánico irracional cada vez que me acercaba a la puerta de hierro con su viejo candado oxidado. Sin embargo, una noche, no tuve elección. La alarma de movimiento se activó en la zona baja del edificio. Pensé que algún vagabundo se habría colado para dormir. Con la linterna en mano, bajé las escaleras chirriantes y, al llegar a la puerta del sótano, noté que el candado estaba roto. Mi respiración se volvió pesada. Empujé la puerta lentamente y un aire helado salió desde la oscuridad, acompañado de un murmullo apenas perceptible. Alumbré el interior con la linterna. El lugar estaba en ruinas, escombros por doquier, restos de sillas de ruedas volcadas y una camilla sucia en el centro de la sala. Pero lo que hizo que mi corazón casi se detuviera fue la figura al fondo del cuarto. Estaba de espaldas, inmóvil, con la cabeza inclinada. El cabello largo y enmarañado cubría su rostro. Me congelé. Intenté hablarle. ¿Se encuentra bien? No hubo respuesta. Di un paso adelante y, en ese instante, la figura giró la cabeza de manera antinatural, como si su cuello se doblara en un ángulo imposible.
Sus ojos eran pozos oscuros, vacíos, que no reflejaban luz alguna. Abrió la boca, pero de ella no salió ningún sonido. Solo un profundo silencio. Salí corriendo sin mirar atrás, pero sentí que algo me seguía. Mi radio emitió un sonido distorsionado, como un lamento. Llegué hasta la cabina de seguridad y cerré la puerta con llave. Me senté tratando de calmar mi respiración, pero entonces miré las cámaras. En la pantalla, el hospital seguía vacío. Sin embargo, en cada monitor, en cada pasillo, en cada habitación, había sombras. Decenas de figuras inmóviles, observándome desde el otro lado de las pantallas. No recuerdo cómo salí de ahí. Solo sé que renuncié esa misma noche. Pero cada vez que cierro los ojos, veo esos pasillos otra vez. Y siento que algo me sigue esperando, en algún rincón de la oscuridad. Desde que acepté el turno nocturno en el edificio Joyoway, algo no ha estado bien. No se trata solo del aire rancio que se siente al recorrer sus pasillos vacíos, ni del zumbido intermitente de las luces fluorescentes. Es algo más profundo, algo que acecha en las sombras. La primera vez que noté algo extraño fue hace 2 semanas. Mientras monitoreaba las cámaras de seguridad, vi una figura oscura en el piso 14. Sabía que era imposible, el edificio estaba cerrado y nadie podía haber subido sin que yo lo registrara. Me dirigí al piso, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. El pasillo estaba desierto, pero el aire era denso, como si algo invisible estuviera presente. Esa noche no dormí. Y las cosas solo empeoraron. A medida que pasaban los días, las luces parpadeaban cada vez que entraba a una habitación, los monitores de vigilancia mostraban estática justo cuando algo parecía moverse en la periferia. Un compañero, Jim, mencionó que el edificio había sido un hospital psiquiátrico hace décadas y que había historias de pacientes desaparecidos. La noche en que todo llegó a su punto máximo, escuché pasos en el piso 17, el único nivel sin electricidad ni acceso habilitado. Subí con mi linterna y al llegar, sentí una presencia abrumadora. No había viento, pero algo susurraba mi nombre. La linterna titiló y por un instante, en la penumbra, vi rostros deformes mirándome desde la oscuridad. Corrí. Volví a la sala de seguridad y revisé las grabaciones. Ahí estaba, una figura alta, encorvada, con extremidades largas y retorcidas, avanzando lentamente por los pasillos. Pero lo peor fue cuando la figura giró la cabeza hacia la cámara y vi mi propio rostro reflejado en su lugar. Desde entonces, cada noche es una tortura. Algo me observa. Algo me sigue. Y lo peor de todo, cada vez que parpadeo, la figura en la pantalla está un poco más cerca. Soy un simple guardia de seguridad. No un héroe, no un investigador de lo paranormal, solo un hombre con un trabajo nocturno en un lugar que preferiría olvidar. Mi turno comienza a las 10 de la noche. Trabajo en un viejo complejo industrial abandonado a las afueras de la ciudad. La empresa que nos contrató no especificó que se resguardaba realmente, solo que nadie debía entrar. No había maquinaria, no había suministros, solo pasillos vacíos y habitaciones polvorientas. Lo único que indicaba que el lugar alguna vez tuvo vida eran los murmullos que resonaban en los pasillos, aun cuando yo estaba completamente solo. La primera vez que los escuché, supuse que el viento se filtraba entre los muros carcomidos por el tiempo. Pero pronto, comprendí que aquello no era el viento. Eran voces, susurros, risas apagadas. No venían de un lugar en particular, sino que se deslizaban por el aire como si las paredes mismas estuvieran vivas. Una noche, mientras hacía mi ronda habitual, vi algo en las cámaras de seguridad. Un hombre, delgado y desgarbado, de espaldas a la cámara, parado en el centro del vestíbulo principal. Me congelé. El lugar llevaba años cerrado. Nadie debía estar ahí. Tomé mi linterna y salí a investigar. Al llegar al vestíbulo, no había nadie. Pero el aire olía a humedad y algo más, algo rancio, como carne descompuesta. Esa fue la primera vez que lo vi. Desde entonces, cada noche se volvía un infierno.
Objetos que se movían solos, sombras que se deslizaban por las paredes, figuras deambulando entre la penumbra. Dejé de dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía rostros sin ojos y bocas abiertas en un grito mudo. Mi reflejo en los monitores de seguridad comenzaba a distorsionarse, como si algo detrás de mí intentara salir. Pero lo peor llegó cuando descubrí la verdad. Una noche, mientras revisaba los archivos antiguos de la instalación, encontré un informe de hace décadas. Había una foto. Un grupo de hombres vestidos con uniformes de seguridad, como el mío. Y ahí, en el fondo, estaba él. El hombre que vi en las cámaras. Pero el informe tenía fecha de 1972. Decía que hubo un incidente, una explosión en el subsuelo, que dejó atrapados a varios empleados durante días. Cuando los encontraron, ya no eran humanos. Habían cambiado. Algo los había cambiado. Miré la fecha. La explosión ocurrió exactamente un 9 de febrero. Miré el calendario. Era 9 de febrero. De repente, las luces parpadearon y la radio en mi cinturón emitió un sonido estático. Luego, una voz distorsionada susurró mi nombre. Me giré lentamente y lo vi. De pie, a solo unos metros, con la cabeza ladeada y una sonrisa antinatural. Mi última memoria antes de despertar aquí, en este cuarto oscuro, fue su voz en mi oído, susurrándome una verdad terrible. Ahora eres uno de nosotros. No sé cuánto tiempo ha pasado. No sé si sigo vivo. Solo sé que, cada noche, camino por los pasillos de la instalación, escuchando a los nuevos guardias murmurar sobre sombras en las cámaras. Y cuando me ven, me miran como si estuvieran viendo un fantasma. Porque tal vez, eso es lo que soy ahora. Trabajo como guardia de seguridad en el edificio Rensab, un complejo de oficinas abandonado en el centro de la ciudad. Me asignaron este lugar hace 6 meses, sin muchas explicaciones, solo órdenes estrictas de patrullar los pasillos cada 2 horas y reportar cualquier anomalía. Pensé que sería un trabajo fácil, hasta que comencé a notar las cosas extrañas. La primera vez que sucedió, fue algo sutil. Las cámaras de seguridad mostraban figuras en los pasillos, sombras que se deslizaban fuera de mi vista cuando me acercaba. A veces escuchaba pasos en los pisos superiores cuando sabía que estaba completamente solo. Pero lo ignoré. Al menos, al principio. Una noche, mientras revisaba los monitores en la sala de vigilancia, vi algo imposible. Un hombre, vestido con un uniforme de seguridad igual al mío, caminaba por el pasillo del 3er piso. No había nadie más en el edificio. Salí a investigar con mi linterna, pero cuando llegué, solo encontré una sensación opresiva en el aire y el sonido de mi propia respiración. Día tras día, la actividad aumentaba. Las luces parpadeaban sin razón aparente, la radio en mi cinturón emitía estática intermitente y los teléfonos de las oficinas sonaban sin que hubiera línea activa. Comencé a dudar de mi cordura, hasta que encontré los viejos registros en la bodega del sótano. Hace 20 años, el edificio Rensab fue sede de una empresa de telecomunicaciones. Hubo un incendio en el subsótano, donde trabajaban empleados en un proyecto confidencial. Según los documentos, varios murieron atrapados entre las llamas, pero algo no cuadraba. En los informes oficiales se mencionaban 6 víctimas, pero las nóminas indicaban que había 7 empleados en turno aquella noche. ¿Dónde estaba el 7º cuerpo? Esa pregunta me atormentó durante días, hasta que lo vi. La figura del guardia de seguridad en las cámaras se volvió más frecuente. Ya no solo caminaba, a veces se detenía y miraba directamente a la lente, como si supiera que lo observaba. Su rostro siempre estaba borroso, pero algo en su postura me resultaba familiar. Luego, una noche, apareció en la puerta de la sala de vigilancia. Me quedé helado. No podía moverme mientras la figura se acercaba. Su silueta era oscura, indistinta, como si la luz no pudiera tocarlo del todo. Se detuvo a 1 metro de mí y, por primera vez, lo escuché hablar. No estás solo aquí. Nunca lo has estado. El terror se apoderó de mí cuando comprendí la verdad. No era un intruso, no era un fantasma cualquiera.
Era el séptimo empleado, el que nunca fue encontrado. Algo lo había atrapado en este lugar y ahora, de alguna manera, me estaba arrastrando con él. Intenté correr, pero mi cuerpo no respondía. Sentí un frío penetrante, como si algo invisible me estuviera absorbiendo. La última imagen que vi en los monitores antes de perder el conocimiento fue mi propio reflejo en la pantalla, pero no era yo. Era él. Ahora, cuando cae la noche, camino por los pasillos del edificio Rensab, viendo a los nuevos guardias de seguridad hacer su ronda. Algunos sienten mi presencia, otros no. Pero eventualmente, todos terminan igual. Atrapados en la guardia nocturna para siempre. Soy guardia de seguridad. No un soldado, no un detective, solo un tipo con una linterna y un uniforme barato. Trabajo en la planta industrial Granford, un complejo enorme y decadente donde el óxido y la humedad son los únicos habitantes visibles. Nadie me contó la historia del lugar cuando llegué, pero poco a poco fui descubriendo los susurros de lo que ocurrió aquí. Y cuando lo hice, ya era demasiado tarde. Mi primera noche fue tranquila. Demasiado tranquila. Solo el eco de mis pasos y el zumbido de las cámaras de seguridad acompañaban mi recorrido. Pero en la segunda noche, comenzaron los incidentes. Escuché golpes en una de las puertas del almacén, como si alguien estuviera atrapado dentro. Corrí, abrí la puerta, y no había nada. Solo polvo y estanterías oxidadas. Luego, las luces parpadearon y la radio en mi cinturón soltó una estática sofocante. Para la cuarta noche, las cámaras comenzaron a captar cosas imposibles. Figuras que se movían en los pasillos, siempre justo fuera de foco. Una sombra alta y deforme, con brazos demasiado largos, que se arrastraba por los techos cuando pensaba que nadie la veía. Pensé que me estaba volviendo loco. Hasta que encontré los registros antiguos. Hace 20 años, la planta Granford cerró abruptamente tras un accidente. No había detalles concretos, solo informes de empleados desaparecidos y una investigación inconclusa. Nadie sabe qué ocurrió realmente en las bodegas subterráneas, pero desde entonces, nadie ha trabajado aquí más de 2 semanas seguidas. Nadie excepto yo. La noche siguiente, todo se descontroló. Caminaba por el tercer nivel cuando escuché algo arrastrarse detrás de mí. Giré la linterna y la vi. La sombra. No era una alucinación. Sus extremidades se estiraban y contraían como si su piel estuviera pegada con algo viscoso. Su rostro no tenía rasgos, solo un abismo negro. Corrí. Corrí hasta que mis pulmones ardieron, pero el edificio se convirtió en un laberinto sin salida. Las escaleras desaparecieron. Los pasillos se estiraban hasta el infinito. Y en cada monitor de seguridad, mi reflejo aparecía distorsionado, como si algo más estuviera dentro de mi cuerpo. Entonces, la radio crujió y una voz murmuró, otro más. No sé qué ocurrió después. Desperté en la oficina de seguridad con una sola imagen fija en la mente, mi propia silueta en la pantalla, sonriendo con una boca que no era mía. Ahora, cada noche, cuando hago mis rondas, veo algo en las cámaras. Un nuevo guardia de seguridad. Otro novato, otro ingenuo. Y cada noche, lo observo con la misma sonrisa distorsionada en mi reflejo, esperando su turno para conocer la verdad. Porque nadie renuncia a este trabajo. Nunca.